Y el día de hoy llegamos al capítulo más largo de Primera de Corintios y uno de los más importantes en toda la Biblia. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Podemos titular el estudio de este capítulo Tu resurrección. Tu resurrección. Hace más de 70 años, un escritor llamó este capítulo 15 la corona de la epístola. Este es un capítulo sin paralelos, hermoso, profundamente alentador. ¿Por qué? Porque nos enseña que Dios nos dará un cuerpo de resurrección. El cuerpo que tienes es solo para esta vida en la tierra, es temporal, pero como cristiano, Dios te dará un cuerpo de resurrección para que vivas la eternidad en el cielo. Y vamos a dividir nuestro estudio de Primera de Corintios en 7 partes. Aquí, en Primera de Corintios 15, encontramos 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. En primer lugar, veremos en los versículos 1 al 11 que la resurrección es predicada en el Evangelio. Es predicada en el Evangelio. En segundo lugar, en los versículos 12 al 19, vemos que la resurrección es indispensable para el Evangelio. La resurrección es indispensable para el Evangelio. En tercer lugar, en los versículos 20 al 28, vemos que la resurrección es posible por Cristo. La resurrección es posible por Cristo. En cuarto lugar, en los versículos 29 al 34, vemos que la resurrección provee esperanza para vivir. La resurrección provee esperanza para vivir. En quinto lugar, en los versículos 35 al 50, vemos que la resurrección provee un cuerpo especial. La resurrección provee un cuerpo especial. En sexto lugar, en los versículos 51 al 57, vemos que la resurrección se llevará a cabo en el rapto. La resurrección se llevará a cabo en el rapto. Y finalmente, en séptimo lugar, en el versículo 58, vemos que la resurrección afecta la vida en el presente. La resurrección afecta la vida en el presente. Como pueden ver, estas son verdades sumamente alentadoras, muy ricas. No vamos a cubrirlas todas el día de hoy. Hoy cubriremos la primera parte y si el Señor quiere, la próxima semana concluiremos con la última parte. Pero vamos a ver la primera en los versículos 1 al 11. Observen que la resurrección es predicada en el Evangelio. La resurrección es predicada en el Evangelio. Observen ahí 1 Corintios 15, versículo 1. Dice así el texto. Además os declaro, o se puede traducir, les doy a conocer. Recuerden lo que sucedió en el versículo anterior. De corregir su servicio de adoración en el 14:40, Pablo pasó a corregir su creencia en la resurrección y les dijo esto. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí Pablo indicó que era posible que algunos de los corintios no eran salvos. Y en el versículo 34 veremos que se los dijo de manera más directa. Pero los versículos 1 y 2 presentan por lo menos 3 verdades muy importantes de la salvación. Número 1, nadie, escucha esto, nadie contribuye a su salvación. Esto lo vemos en la frase, observen, sois salvos, del versículo 2. Es un pasivo en el griego. Esto indica que nosotros recibimos la acción de la salvación. Nosotros no la ejecutamos. Tú no te salvas. Dios te salva mediante la fe en el Evangelio, como lo vemos al final
de Primera de Corintios capítulo 1. Una segunda verdad muy importante de la salvación es que la fe genuina es permanente. La fe genuina es permanente. Y un punto importante aquí antes de pasar a la segunda, acabamos de decir que vemos que Dios salva mediante la fe en el Evangelio, como lo vemos ahí al final de 1 Corintios capítulo 1, pero aquí también lo vemos en 1 Corintios 15:2, cuando dice, si no creísteis en vano. Entonces, una segunda verdad muy importante de la salvación, la fe genuina es permanente. La fe genuina es permanente. Esto lo vemos, observa, en las palabras, versículo 1, perseveráis, y versículo 2, retenéis. Si tú realmente crees, vas a creer de manera continua, permanente, no momentánea. Si alguien dice que cree por un tiempo y luego se aparta, da evidencia de que nunca creyó en realidad, sino que, como dice el final del versículo 2, el que cree por un tiempo y no sigue creyendo de manera continua, creyó en vano. En otras palabras, nunca tuvo una fe genuina. Finalmente, una tercera verdad de los versículos 1 y 2 es que es necesario creer en el Evangelio para ser salvo. Es necesario creer en el Evangelio para ser salvo. Esto lo vemos de nuevo en la frase del versículo 2. Observa en donde Pablo escribió, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto muestra que es un error pensar que alguien puede ser salvo sin escuchar ni creer en el Evangelio. Para ser salvo, necesitas escuchar y creer en el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio que debemos creer para ser salvos? Versículo 3, obsérvalo. Porque primeramente os he enseñado. Esta palabra enseñado se puede traducir entregado, transmitido. La idea aquí es que Pablo no fue la fuente, Pablo no fue el origen. Él únicamente pasó el Evangelio, únicamente transmitió o entregó, observen, lo que asimismo recibí. ¿De quién lo recibió? Del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque Gálatas 1, 11 y 12 lo indica. Y escucha lo que recibió. Versículo 3 al final, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado. Esto es importante, porque muestra que realmente murió, y por eso fue sepultado. Y por lo tanto, realmente resucitó, como dice, observa el final del versículo 4, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Aquí hay un punto muy importante. Escucha, el origen del Evangelio es Dios. Dios reveló el Evangelio en las Escrituras. Dios inventó el Evangelio. El hombre no inventó el Evangelio. Dios lo reveló, el hombre no lo reveló. Por esta razón, dice aquí el versículo 4 y el versículo 3 es conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Aquí las Escrituras se refieren al Antiguo Testamento. Y esto hace referencia a varios pasajes del Antiguo Testamento, como Isaías capítulo 53, Salmo 16, que describen la muerte de Cristo y su resurrección. Y con esta mención de la resurrección del Señor en el versículo 4, aquí el Espíritu Santo, mediante Pablo, entró a fondo en este tema de la resurrección, como lo vemos en el resto del capítulo. Observa que al final del versículo 4, Pablo dijo que el Señor resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y observa quiénes lo vieron resucitado en el versículo 5, y que apareció a Cefas, este es Pedro, y después a los 12.
Esto lo vemos en Lucas 24, 34 al 36, entre otros pasajes. Pedro y el resto de los apóstoles vieron al Señor resucitado. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto significa que algunos de estos 500 hermanos ya habían muerto. El versículo 6 nos lleva a hacer una pregunta. ¿Cuándo se apareció el Señor a más de 500 hermanos al mismo tiempo? No sabemos. El Nuevo Testamento no dice, pero aquí lo dijo, y así fue. Versículo 7, observen a quién más le apareció. Después apareció a Jacobo. ¿Quién es este Jacobo? No sabemos si este Jacobo fue el medio hermano del Señor o uno de los dos apóstoles que tenían este nombre. Lo más probable es que fue Jacobo, el medio hermano del Señor, porque al final del versículo 7 mencionó a los apóstoles y habría incluido a los dos apóstoles que tenían el nombre de Jacobo. Pero realmente no estamos seguros. Observen el final de nuevo del versículo 7. Después a todos los apóstoles. ¿Cuándo se le apareció el Señor a todas estas personas de los versículos 5 al 7? Específicamente, ¿en qué periodo de tiempo? En los 40 días que pasaron después de que resucitó y antes de que ascendiera al Padre, como lo vemos en Hechos 1, versículo 3. Observen el versículo 8. Y al último de todos, dijo Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. Esto indica que también a Pablo se le apareció varias veces, como lo vemos desde Hechos capítulo 9. Pero observa aquí dos puntos importantes, por lo menos en los versículos 5 al 8. Escucha esto es sumamente importante. Número 1. El Señor se apareció resucitado a más de 500 personas. El Señor se apareció resucitado a más de 500 personas. Esto muestra que fue real. Esto muestra que la resurrección es algo real. No es que fue una persona y nadie más lo vio ni lo pudo confirmar, sino que fueron más de 500 personas. 2. Segundo punto importante que queremos señalar aquí de los versículos 5 al 8. Escucha esto. El Señor apareció resucitado únicamente a creyentes. El Señor apareció resucitado únicamente a creyentes. ¿Por qué? Por lo que vemos en otros pasajes, como Mateo capítulo 28, fue para fortalecer su fe. Y esto nos podría llevar a preguntar, ¿por qué no se le apareció el Señor resucitado a incrédulos para que creyeran y se convirtieran? ¿Acaso no habría sido una gran oportunidad para el Señor de convertir a tantos incrédulos si tan solo se les hubiera aparecido después de haber resucitado? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no se le apareció resucitado a incrédulos para que ellos creyeran y se convirtieran? Porque si no creyeron su palabra, no se habrían convertido, aun si se les hubiera aparecido resucitado. El problema, escucha, no es falta de evidencia, sino falta de fe. Esto lo vemos en Mateo 28, en Lucas 16, Mateo 28. Los soldados romanos no se convirtieron aunque vieron el ángel y todo lo que sucedió ahí, que mostró que el Señor realmente resucitó. Ni siquiera los líderes religiosos, cuando los soldados les dieron todo el reporte del ángel y la piedra y demás, en lugar de caer postrados ante el Señor arrepentidos, sobornaron a los soldados para que mintieran. Lucas 16, ¿recuerdan? Ahí cuando dijo Abraham, esto es el Señor explicando esa parábola de Abraham, el rico y Lázaro, que dijo,
No se van a arrepentir aun si alguien resucitara de los muertos. Si no creen la palabra de Dios, tampoco van a creer aun si uno volviere de los muertos. Entonces, si alguien no cree la palabra, tampoco va a creer aun si alguien viera a alguien que se levantó de los muertos. Probablemente justificará su incredulidad diciendo, no es que resucitó, es que realmente no estaba muerto, solo quedó inconsciente y despertó, como han habido incrédulos a lo largo de la historia que han inventado teorías como estas. Pero observen de nuevo el versículo 8. Al final del versículo 8, Pablo dijo, como a un abortivo. ¿Qué significa esto? La palabra griega abortivo significa un nacimiento fuera de tiempo. Aquí apunta a un aborto natural, a un nacimiento prematuro. ¿Por qué dijo esto Pablo? ¿Acaso no se oye raro? Aparentemente lo dijo porque esto significa que el Señor le apareció resucitado a Pablo después del tiempo en el que le apareció al resto de los apóstoles. Otra posibilidad es que aquí Pablo se refiere a que Dios le dio vida estando muerto, como un bebé muerto en un aborto natural. Ahora observa el versículo 9. Aquí en los versículos 9 al 11 vemos la humildad de Pablo y que predicó igual que los demás apóstoles. Observa qué ejemplo a seguir en el apóstol Pablo. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño. La idea es, soy el más bajo en estatus de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Observen de nuevo esta hermosa descripción de la iglesia. La vimos desde el capítulo 1, versículo 2. Esta frase, la iglesia de Dios, es un recordatorio de que la iglesia es propiedad de Dios. No es propiedad de un grupo de personas, es la iglesia de Dios. Si tú eres cristiano, al igual que los cristianos en Corinto, eres parte de la iglesia de Dios, eres propiedad de Dios. Pero observen que en el versículo 9, Pablo dijo que ninguno de los otros apóstoles persiguió a la iglesia antes de que Dios los salvara, solo Pablo. Esto lo vemos en Hechos capítulos 8 y 9. Y esta realidad, escucha, de que Pablo había perseguido a la iglesia antes de ser salvo, lo hizo estar consciente de que no merecía que Dios lo hubiera hecho apóstol. De ser un perseguidor de la iglesia, lo hizo apóstol de la iglesia. ¿Cómo fue posible que de ser perseguidor de la iglesia se volviera apóstol de la iglesia? Versículo 10 nos da la respuesta. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto es, por haber sido un perseguidor de la iglesia, versículo 9, no merecía que Dios lo hubiera hecho apóstol. Pero por la gracia de Dios, esto es, de manera inmerecida, Dios lo hizo apóstol y le dio la capacidad de hacer todo lo que hizo, versículo 10 al final. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, aclara, sino la gracia de Dios conmigo. Esta es una declaración hermosa. ¿En qué sentido trabajó Pablo más que el resto de los apóstoles? En el sentido de que trabajó más años que ellos, excepto por el apóstol Juan, y en el sentido de que llevó más lejos el Evangelio que todos ellos. Y aclaración, esto solo fue, versículo 10 al final, por la gracia de Dios, no porque era mejor que ellos por su propia capacidad humana. Aquí en los versículos 9 y 10 encontramos tres verdades por lo menos que se aplican a nosotros, tres verdades hermosas. Número 1, escucha, a la luz de tu pasado, no mereces lo que Dios te ha dado en Cristo. A la luz de tu pasado, no mereces lo que Dios te ha dado en Cristo. Quizás no llegaste a perseguir la iglesia de Dios como Pablo, pero el hecho de ser pecador
al igual que cualquiera de nosotros, te hace merecedor del infierno eterno. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero el hecho de que seas salvo y sirvas a Dios con la capacidad y oportunidad que Él te da es una muestra de su gracia, de darte lo que no mereces. Una segunda verdad en los versículos 9 y 10 que se aplica a nosotros, escucha, por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios somos lo que somos. No hay otra explicación. Cualquier oportunidad de servicio al Señor, cualquier nivel de resultados, se debe a la gracia de Dios y nada más. Finalmente, una tercera verdad de los versículos 9 y 10, esfuérzate en tu servicio al Señor. Esfuérzate en tu servicio al Señor. Como Pablo, esfuérzate por ser obediente a Dios en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la familia. Sí, es solo por la gracia de Dios que puedes hacer algo, pero tienes la responsabilidad de trabajar duro. Y ese trabajo duro, de nuevo, como lo dijo Pablo en el versículo 10, ese trabajo duro solo es posible por la gracia de Dios. Observen cómo concluyó Pablo esta sección, versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. En otras palabras, todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, predicaron el mismo mensaje que creyeron los corintios. Entonces, aquí en los versículos 1 al 11, vemos la primera de 7 verdades de la resurrección que te motivan a anhelarla. Aquí vemos que la resurrección es predicada en el Evangelio. Observa en segundo lugar, en los versículos 12 al 19, que la resurrección es indispensable para el Evangelio. La resurrección es indispensable para el Evangelio. Observa el versículo 12 y continuamos deleitándonos en este hermoso pasaje. Dice aquí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto es increíble. Habían algunos en la iglesia de Corinto que decían que no había resurrección de muertos. ¿Por qué dijeron esto? Probablemente porque fueron influenciados por ideas no bíblicas, ideas del mundo, de su pasado, del mundo que los rodeaba, ideas que negaban la resurrección de los muertos, como lo vemos en Hechos 17:32. Es probable que llegaron a ser influenciados por una idea griega de que en la muerte, como lo dijo un escritor, el cuerpo mortal se quita como la piel de una serpiente y el alma inmortal continúa existiendo de una manera puramente espiritual. Pero Pablo les explicó que negar la resurrección de los muertos es negar el Evangelio. Y observen con qué claridad les explicó esto, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y 14. Si Cristo no resucitó, vana, o en el griego vacía, inútil, esto no sirve de nada. Vana es entonces nuestra predicación, vana otra vez, vacía, inútil, no sirve de nada. Vana es también vuestra fe. Y versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo dijo aquí, si los muertos no resucitan y estamos diciendo que Dios resucitó a Cristo, entonces estamos mintiendo. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Esto es en el griego, es impotente. Vuestra fe es vacía, es impotente, no sirve de nada. Y concluye el 17, aún estáis en vuestros pecados.
Si Cristo no resucitó, escucha, dice el versículo 17, nuestra fe no sirve de nada y seguimos espiritualmente muertos en pecados, camino al infierno. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, observa aquí el desarrollo lógico de esta mentira. Si Cristo no resucitó, versículo 18, también los cristianos que ya murieron terminaron en el infierno. Y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué significa esa palabra conmiseración? Que merecemos empatía por estar en una situación miserable. La idea del versículo 19 es esta, escucha. Si el Señor no resucitó y tenemos esperanza en Él, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo por Cristo para nada. Entonces, aquí en los versículos 12 al 19, vemos, escucha esto, este es el desarrollo de esta conclusión falsa de que Cristo no resucitó. Aquí en los versículos 12 al 19 vemos que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Predicamos un mensaje inútil. Esto es ridículo. Predicamos un mensaje inútil. Observa aquí de nuevo el texto, simplemente para que veas el desarrollo de esta conclusión. Esta conclusión equivocada en base a la mentira de que Cristo no resucitó. Velo aquí. Si no hay resurrección de muertos, versículo 13, Cristo no resucitó. Además, si no hay resurrección de muertos, versículo 14, predicamos un mensaje inútil. Y tenemos también, versículo 14, una fe inútil. Y además, versículo 15, somos mentirosos. Y además, escucha esto, si Cristo no resucitó, versículo 17, seguimos espiritualmente muertos, seguimos camino al infierno. Y versículo 18, los cristianos que ya murieron están en el infierno. Y de todo el mundo, versículo 19, somos los más dignos de lástima. Pero claro que nada de esto es verdad, porque Cristo sí resucitó, como ya lo vimos en los versículos 1 al 11. Pero esta explicación de Pablo de los versículos 12 al 19 nos ayuda a entender que la resurrección es indispensable para el Evangelio. Entonces, la resurrección es predicada en el Evangelio, en primer lugar. La resurrección es indispensable para el Evangelio, en segundo lugar. Y observa en tercer lugar por hoy que la resurrección es posible por Cristo. La resurrección es posible por Cristo. Esto lo vemos ahí en los versículos 20 al 28. Observa cómo comienza el versículo 20. Mas ahora. Esto es, en contraste a los versículos 12 al 19, de decir que no hay resurrección de muertos y que Cristo no ha resucitado, la realidad es la siguiente. Versículo 20. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué es esto de primicias de los que durmieron es hecho? Esto significa que Cristo es el primero de muchos que han muerto, pero que van a resucitar igual que Él. En otras palabras, escucha esto. El hecho de que Cristo ha resucitado de los muertos asegura que todos los creyentes que han muerto van a resucitar igual que Él. Versículo 21.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La idea de los versículos 21 y 22 es, como lo dijo un escritor, así como la muerte física entró a la humanidad por el pecado de Adán, así también la resurrección viene de manera inevitable por la resurrección de Jesucristo. Pero debemos hacer una pregunta. ¿Acaso estos todos son todos los hombres? No. El versículo 22 aclara que son los que están, escucha, en Cristo. Esta es la iglesia de Dios del versículo 9. Estos son todos los que realmente creemos en el Evangelio de Cristo, como lo vimos en los versículos 1 al 2. Obsérvenlo en el versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Aquí la palabra venida en el versículo 23 se refiere al rapto de la iglesia que explicaremos al final del capítulo en los versículos 51 al 57. Creemos que esta es la manera más natural de entender la palabra venida por los versículos que vienen después. Pero lo que dice el versículo 23 es esto, escucha. Cristo resucitó primero y después resucitaremos los que somos de Cristo en su venida, esto es, en el rapto. Va a ser en el rapto, cuando Dios nos va a dar a todos los cristianos, esto es, a todos los creyentes de la época de la iglesia, a todos los creyentes que hemos creído desde Hechos 2. En Hechos 2 nació la iglesia, hasta que venga el Señor en el rapto, será en ese momento cuando nos dará cuerpos de resurrección. De nuevo, veremos esto con más detalle al final del capítulo 15, si Dios quiere. Ahora escucha esto. Dices tú, bueno, ¿y qué hay de los demás creyentes? Los que no son de la época de la iglesia. ¿Qué hay de los creyentes antes de Hechos 2 y después del rapto? Buena pregunta. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, incluyendo los que murieron antes de Hechos 2, antes de que naciera la iglesia allí en Hechos 2 en Pentecostés, van a ser resucitados junto con los creyentes que mueran después del rapto durante la tribulación, como lo vemos en Apocalipsis 24. Ellos van a ser resucitados después. Y esos creyentes junto con nosotros, la iglesia, vamos a estar en el reino milenial aquí en la tierra con el Señor en Apocalipsis capítulo 20. Y durante el reino milenial aquí en la tierra, para los creyentes que sobrevivan la tribulación y entren al reino milenial con cuerpos mortales, no de resurrección, probablemente, y decimos probablemente porque la Escritura no es explícita en esto, probablemente su cuerpo mortal será transformado en un cuerpo de resurrección en el momento que mueran durante el milenio. Entonces, la resurrección de los creyentes del Antiguo Testamento, esto es, antes de Pentecostés, junto con los creyentes que mueran durante la tribulación, se va a llevar a cabo después de la tribulación. Esto lo vemos ahí, por ejemplo, en Apocalipsis 20. Ya mencionamos la referencia, pero escuchen lo que dice Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí el Señor ya vino, y aquí ya establece su reino milenial aquí en la tierra. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos son creyentes después del rapto, después de la época de la iglesia, creyentes de la tribulación, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5 sigue. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ellos van a participar en la primera resurrección.
La primera resurrección comienza en el rapto con nosotros, con los creyentes de la época de la iglesia, y concluye después de la tribulación cuando el Señor resucite a los creyentes del Antiguo Testamento y a los creyentes de la época de la tribulación. Y esos creyentes, los creyentes del Antiguo Testamento, esto es, todo creyente hasta antes de Hechos 2, junto con los creyentes después del rapto, todos esos creyentes, podremos resumirlos en tres grupos de creyentes. Los creyentes del Antiguo Testamento hasta antes de Pentecostés. Los creyentes, en segundo lugar, de la época de la iglesia, nosotros, de Pentecostés a la tribulación, de Pentecostés hasta el rapto, antes de la tribulación. Tercer grupo, los creyentes de la tribulación. Los creyentes de la tribulación, que incluye los creyentes que mueran durante la tribulación o que sobrevivan a la tribulación y entren al milenio con cuerpos mortales. Vamos a estar estos tres grupos de creyentes en el reino milenial aquí en la tierra con el Señor en Apocalipsis capítulo 20. Esto es hermoso. Recuerda, esto es después de los 7 años de la tribulación de Apocalipsis capítulo 6 al 18, después de la segunda venida, Apocalipsis 19, y Apocalipsis 20, entonces viene el establecimiento del reino milenial. Y durante el reino milenial, aquí en la tierra, para los creyentes, de nuevo, que sobrevivan la tribulación y entren al reino milenial con cuerpos mortales, no de resurrección, probablemente, enfatizamos esto, su cuerpo mortal va a ser transformado en un cuerpo de resurrección en el momento que muera. Qué hermosas verdades, ¿no es cierto? Cómo estas verdades nos deben anhelar, nos deben llevar a anhelar la resurrección de nuestros cuerpos, el estar en el reino con nuestro Señor aquí en la tierra en el milenio. Y observen el versículo 24. Continúa hablando del milenio. Dice aquí, o más bien aquí se refiere al milenio de manera específica. Decimos que continúa hablando del milenio porque nosotros estamos hablando aquí del milenio. Pero dice el versículo 24, observen. Dice aquí, luego el fin. Esto se refiere al milenio, como lo vamos a explicar. Escucha esto. Entre el versículo 23 y el versículo 24 hay por lo menos 7 años. 7 años. Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 concluye en su venida. Ese es el rapto. Después vienen los 7 años de tribulación, Apocalipsis capítulo 6 al 18. Y aquí, en el versículo 24, luego el fin, esto es, al final de esos 7 años, el Señor va a regresar en Apocalipsis 19, va a acabar con los impíos en Apocalipsis 20, va a establecer su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y al final de los 1000 años, versículo 24, luego el fin, al final de esos 1000 años, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, esto se refiere a que al final del milenio, el Señor va a enviar a todo incrédulo al infierno junto con Satanás y va a entregar el reino al Padre y va a reinar por toda la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis 21 y 22. Versículo 25. Porque preciso, o en el griego, necesario, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De nuevo esto va a pasar durante el milenio. Y versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto va a pasar después del milenio, cuando el Señor destruya la creación actual, afectada por el pecado y la muerte, y entonces haga todo nuevo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21. Versículo 27, observen cómo concluye. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esta frase es tomada del Salmo 8:6. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él, este es el Padre, todas las cosas. Pero, versículo 28, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó él todas las cosas, para que Dios, escucha,
sea todo en todos. Esta última frase del versículo 28 describe una realidad hermosa. Escucha esto. Se refiere a que Dios reinará de manera absoluta sobre todo, incluyendo a la muerte, como lo vemos en los versículos 54 al 57, y lo estudiaremos a detalle si Dios quiere la semana que entra. Pero escucha, esto garantiza la resurrección. Muy importante esta última frase del versículo 28, vela de nuevo. Para que Dios sea todo en todos. De nuevo, esto se refiere a que Dios va a reinar de manera absoluta sobre todo, incluyendo la muerte, y esto garantiza la resurrección. Una vez que Dios haga los cielos nuevos y la tierra nueva, el Hijo va a reinar en sujeción al Padre para cumplir con el plan eterno para la gloria de Dios. Qué verdad tan potente, ¿no es cierto? Si Dios quiere, la semana próxima veremos las últimas 4. Veremos cómo la resurrección provee esperanza para vivir, también provee un cuerpo especial, se llevará a cabo en el rapto y finalmente la resurrección afecta la vida en el presente. Oremos para terminar. Señor, tuya es la gloria, el reino, por los siglos de los siglos. Te damos gracias por revelar en tu palabra estas verdades tan ricas que nos animan, nos consuelan, nos instruyen, nos fortalecen. Gracias, Señor, porque estas verdades nos recuerdan que la resurrección está garantizada. Gracias, Señor, porque lo que vivimos en la actualidad no es el final. Anhelamos ese día cuando estemos contigo con cuerpos resucitados. Y oramos, Señor, que estas verdades en este momento, como nos enseña tu palabra, y lo veremos si tú quieres la próxima semana, nos motiven a vivir vidas de santidad hoy. Gracias, Señor, por esta hermosa sección de tu palabra. Te alabamos, agradecidos por tu gracia, reconociendo, como dijo Pablo, que es solo por tu gracia que somos lo que somos, únicamente por tu gracia. Y te damos la gloria y toda la gratitud por esto, a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor quiere.